cordial saludo. En esta pequeña charla vamos a conversar sobre las religiones de India. Básicamente, cuando hablamos de las religiones de India, hablamos de un sistema religioso independiente del sistema religioso chino y del sistema religioso occidental de origen medio oriental, particularmente de las religiones que caracterizan a Occidente y a Medio Oriente, el Islam, el hebraísmo y el cristianismo. Esencialmente las religiones de India tienen una característica muy propia. Esas características las vamos a mencionar en la medida en que vamos desarrollando esta charla. Sin embargo, a pesar de que es un sistema independiente al de las religiones chinas, hay una cierta conexión con las religiones chinas que se da a propósito de la presencia de una religión de origen hindú en la China, que es el budismo. El budismo que se va a desarrollar en China es un budismo muy particular. Es el mismo tipo de budismo que vamos a tener en el Japón. En el Japón lo conocemos como el budismo Zen, y en la China en general, entendida China como un gran entorno cultural, incluida Corea del Sur y algunos países del sudoeste asiático. Lo conocemos como el budismo Chan o budismo chino, del que hablaremos un poquito más adelante. A pesar de que vamos a hablar de las religiones hindúes, tenemos que hablar de un aspecto fundamental de las religiones chinas, que es el budismo Chan, de lo cual eso lo haremos un poquito más adelante. Las religiones de India las podríamos dividir en dos, en hinduismo y budismo. Primero tenemos que hablar del hinduismo, lógicamente porque es mucho más antigua, y el budismo, que es una religión de origen hinduista, es decir, que gran parte de la doctrina budista se apoya en el hinduismo tradicional, de manera que podríamos hablar de dos grandes religiones de la India, que son primero el hinduismo y segundo el budismo. El hinduismo es una religión que se origina más o menos alrededor de 5000 años antes de Cristo. Podríamos decir que conjuntamente con las religiones chinas son las religiones más antiguas del mundo que se practican todavía. Y el budismo es una religión relativamente nueva, del siglo VI antes de Cristo, alrededor del año 500 antes de Cristo. Su comienzo y su desarrollo es en la India, pero por las particularidades que vamos a mencionar más adelante cuando hablemos del budismo, los budistas prácticamente no existen en India, hoy son una minoría, pero son la religión mayoritaria de muchos países del mundo, de China, del sudoeste asiático, de las repúblicas himalayas y de otros países asiáticos. Comencemos entonces con el hinduismo. Por hinduismo, así en singular, entendemos la totalidad de las religiones de la India. Es decir, que esa palabra en singular, hinduismo, abarca todas las religiones de la India, excepto el budismo. A pesar de que el hinduismo actual tenga influencias del budismo, pero también influencias de algunas otras religiones que han llegado de Occidente, como el Islam y como el cristianismo. De todas maneras, esos pocos elementos budistas, islámicos y cristianos que ha introducido el hinduismo sigue siendo de todas maneras una práctica minoritaria de muy pocas personas, en la medida en que los hinduistas o los hindúes han considerado parte de la doctrina cristiana, de la doctrina islámica y la doctrina budista parte de su sistema religioso, conocido con ese nombre particular que le dimos del hinduismo.
Cuando digo totalidad de la religión de la India, no podría mencionarlas, decir esta, aquella o esta otra en una división que, como en el caso de otras religiones del mundo, podrían ser mencionadas, digamos, como en el caso del Islam, decir sunitas y chiitas, o como en el caso del cristianismo, decir cristianos protestantes, cristianos católicos o cristianos ortodoxos. No, es prácticamente imposible hacer esa clasificación porque hay tantas religiones en la India como dioses pueden haber. Y según el último censo que tenemos de los dioses que hay en India, se habla de aproximadamente unos 30 millones de dioses, en donde muchos dioses son uno solo, una sola religión, o pequeños grupos de dioses que abonan una religión particular. De manera que no tenemos manera de clasificar los hinduismos, razón por la cual se le ha dado el título genérico de el hinduismo. Y es una de las razones por las cuales es uno de los fenómenos religiosos más complicados que hay para estudiar. De manera que si vamos a hablar del hinduismo, tenemos que abordarla por sus etapas de conformación. Esas etapas de conformación son históricas, son las etapas que han introducido cambios y elementos fundamentales en esa religión genérica que conocemos como el hinduismo, pero con una característica muy particular. Si la comparamos con otras religiones del mundo, como el cristianismo, por ejemplo. Si yo empiezo a hablar de etapas de las religiones en Occidente, la aparición del cristianismo y la aparición del Islam significaron para Medio Oriente, para el Mediterráneo y para Europa en general, y para los lugares donde llegaron los musulmanes y donde llegaron los cristianos, esas nuevas religiones implican la eliminación sistemática de las antiguas prácticas religiosas. Quiero decir, por ejemplo, que en el caso de Europa ya nosotros no hablamos de la religión celta, ya no existe la religión griega, la romana, la religión persa, porque sistemáticamente primero el cristianismo y después el Islam, en el caso del Islam en Oriente y en Europa Oriental y en Asia Menor, hicieron desaparecer esas prácticas religiosas. No es el caso de Oriente en general, tanto en India como en China, donde la aparición de un nuevo sistema religioso sencillamente se mezcla con el anterior y esa mezcla hace ese universo religioso un universo mucho más rico, mucho más complejo, en intercambios poderosos que van en las dos vías, de manera que la religión hindú que se practicaba alrededor del año 5000 a.C. es una religión que se sigue practicando todavía. Eso no existe en Europa y no existe en algunas otras regiones del mundo con la aparición de nuevos sistemas religiosos. Los periodos que vamos a mencionar para estudiar el caso del hinduismo es, en primer lugar, el periodo primitivo, en segundo lugar, el periodo Veda, en tercer lugar, el periodo brahmánico y en cuarto lugar, las influencias religiosas posteriores. Entonces vamos a tomarlos en ese orden. Los voy a ir desarrollando entonces en orden para que vamos mirando entonces cómo esas prácticas religiosas siguen siendo válidas todavía en la India actual. El periodo primitivo es un periodo que va entre el año 5000 a.C., más o menos hasta el año 1500, 1400 a.C. Cuando decimos más o menos es que nosotros no tenemos muy claro específicamente en qué año o alrededor de qué tiempo específicamente aparecieron los Vedas, que son los que van a introducir un segundo sistema religioso importante en la India. Dependiendo de los libros que consultemos, nos van a decir que es alrededor de 1600, otros de 1500, otros de 1400 a.C., otros nos van a decir que entre 1500 y 1200 a.C. Lo que tenemos claro es que
Los Vedas, cuando llegan a la India, alrededor del año 1400, llevarán un segundo sistema religioso, que es el que denominamos aquí como número 2, el periodo Veda. Por lo tanto, vamos a dedicarnos específicamente a todo lo que va entre el año 5000 a.C. y 1400, 1500 a.C. Lo conocemos como el periodo primitivo, no porque no vamos a mencionar primitivo como se ha conocido tradicionalmente como una especie de expresión peyorativa para designar una religión, sino primitiva por ser la primera, o al menos la primera de la cual nosotros tenemos noticias. Ese periodo primitivo hindú se caracteriza por dos cosas: en primer lugar por el panteísmo y en segundo lugar por el totemismo. Por el panteísmo entendemos la divinización de todos los objetos, cosas que hay en la naturaleza, objetos y cosas que hay en la naturaleza. Me refiero, por ejemplo, a árboles, montes sagrados, ríos, montañas en general, llanuras, incluso una piedra, una roca, un recodo en un camino, una pila de piedras, etc. Los hindúes han considerado que cada uno de los elementos constituyentes de la naturaleza son sagrados, por lo tanto están constituidos de un alma divina que los hacen muy especiales. Es la razón por la cual todavía en la India el Ganges, el río Ganges, sigue siendo adorado como, y ahí hay un cambio de género, como la madre Ganges. El Everest sigue siendo un monte sagrado. En algunas regiones hay árboles sagrados, rocas sagradas. En general, considerar que las cosas son sagradas, eso implica un respeto por la naturaleza que los hindúes han tenido tradicionalmente por todo lo que significa el medio natural. Creo que en eso a nosotros nos enseñan un montón de cosas que tienen que ver con el respeto por el entorno, aunque ellos lo hacen en sentido religioso. En segundo lugar, la otra característica del periodo primitivo es el totemismo. Por totemismo entendemos dos cosas. En primer lugar, la creencia de que todos nosotros procedemos de espíritus animales, y en segundo lugar, por totemismo entendemos la adoración de animales como seres sagrados. Eso fue una característica de esta época y eso sigue siendo así en la India. Es decir, que en la India todos los animales son sagrados, desde los animales espectaculares como el tigre de Bengala o el elefante, hasta los animales más detestables que nosotros podamos conocer, como las ratas o las cucarachas o los insectos o las arañas o las serpientes. Todos los animales ocupan un lugar sagrado en el mundo. Por lo tanto, hay un respeto fundamental por la vida de los animales y un hindú practicante no mata ningún animal. Por eso, tradicionalmente tampoco comen animales, son básicamente vegetarianos, y algunos de ellos, como los brahmanes o los sacerdotes brahmánicos, que lo vamos a tener en un periodo muy posterior, incluso evitan comer plantas y se alimentan de agua lluvia, de pronto algún grano de arroz que encuentran por ahí, pero evitan comer de todo precisamente porque consideran que los animales tienen alma y los árboles tienen alma. No los hindúes practicantes comunes y corrientes no lo llevan tanto hacia las plantas, pero como sí hacia los animales, por lo que evitan comer animales y evitan, por supuesto, matarlos. Es común en la India observar la imagen de un niño o niños jugando o una persona trabajando en el campo y que a unos pocos metros pase
una serpiente cobra, que es de las más peligrosas del mundo. Los hindúes practicantes no hacen absolutamente nada. Esto es un asunto milenario que se practica todavía en la India y es una de las razones fundamentales por las cuales nosotros tenemos conflictos religiosos entre los hindúes practicantes tradicionales y las pequeñas comunidades cristianas, católicas o protestantes y anglicanos y los islámicos o los musulmanes que hay en la India. Los musulmanes que hay en la India son muchos. De hecho, después de 1948 se quedaron con medio país, luego de que estos musulmanes hindúes asesinaron a Gandhi. El país fue dividido en dos, en la zona sur-oeste, India, y en el norte, en el suroriente, tirando hacia el norte, Pakistán. Pakistán tiene lo que tiene de muerto Gandhi, así que tenemos hindúes musulmanes con una mayoría en el país de musulmanes y una minoría practicante hindú. Y en el otro lado tenemos hindúes que practican la religión hinduista con una minoría musulmana, pero estos musulmanes que viven allí entran en conflicto todo el tiempo precisamente por la actitud que cristianos y musulmanes tienen con los animales. Sabemos que cristianos y musulmanes no tienen, por ejemplo, problema para comer carne de vaca. Los hindúes practicantes no lo hacen, además la vaca es uno de los 4 animales más sagrados y sobre esos 4 animales, el más sagrado de los 4. Por los campos de India vagan millones y millones de vacas sin dueños. En las ciudades grandes como Calcuta o Nueva Delhi es normal ver en las calles, en el centro de la ciudad o en las autopistas que conectan las grandes ciudades, es común ver vacas que van de un lado a otro sin dueño. Pero India es un país de una economía emergente importante y hay también muchos casos de miseria, de pobreza absoluta y de hambre, lo que lleva a que los cristianos y musulmanes que viven allí pues no tengan problema para coger una vaca, pelarla y comérsela. Si hay un hindú practicante viendo eso inmediatamente implica un problema religioso. De la misma manera como si un cristiano o un musulmán ven una serpiente o ven una rata, la matan la serpiente, matan la rata. Los hindúes practicantes no hacen eso, y si ven que un cristiano o un musulmán lo hace, inmediatamente hay un enfrentamiento, porque la rata es un dios muy importante con templos en ciudades grandes e importantes como Calcuta, donde el dios rata es adorado como uno de los principales dioses, en el sentido de que el dios rata le sirve de cabalgadura a uno de sus dioses animales más importantes, que es Ganesa, el dios que es mitad elefante, mitad humano, y es un elefante de 6 colmillos, que es el dios que nosotros vemos en Los Simpson. En la serie de Los Simpson, el dios de Apu, el comerciante, es Ganesa, el dios con cabeza de elefante, y en la India es muy común que un comerciante como él tenga un dios con esa apariencia, un individuo muy gordo, muy obeso, con cabeza de elefante, porque es un dios de la prosperidad. En Calcuta, por supuesto, hay entonces por todas partes templos a Ganesa, como templos al dios rata, y el templo del dios rata está lleno de ratas por todas partes, y los creyentes pues le llevan comidas a las ratas a esos templos, los alimentan con leche, con granos, las personas se le inclinan al dios, las ratas les pasan por todas partes. Es desde el punto de vista nuestro algo incluso difícil de observar. Pero sabemos también que las ratas tienen un problema de salubridad, y es que portan una especie de piojito que si nos pica a nosotros pues nos produce la llamada peste bubónica, razón por la cual en Calcuta hay un problema de salubridad grande
porque las ratas están por todas partes y no tienen una especie de control. Los hindúes practicantes, como les digo, entonces no la matan. Si alguien ve que matan una rata, inmediatamente hay un problema. Los problemas generalmente son problemas violentos que se expresan en las calles de esas ciudades grandes con quema de templos. Es decir, los hindúes queman un templo cristiano o una mezquita musulmana, o los musulmanes y los cristianos en venganza van y queman el templo hindú. Por principios doctrinales es muy difícil que convivan los tres, cristianos, musulmanes e hindúes practicantes, por los que los enfrentamientos violentos son enfrentamientos normales, corrientes. Por la televisión y por la radio y por las noticias nosotros vemos cada rato que se dice que fue volado un tren con peregrinos que iban a un determinado templo hindú. Detrás de eso hay milicias cristianas o milicias musulmanas que lo hacen en venganza precisamente por la violencia que se ejerce a veces contra ellos por ser una minoría y por el control que los hindúes mayoritarios tratan de llevar sobre la violencia que se ejerce sobre sus dioses y sobre sus creencias religiosas en general. El totemismo, que lo tenemos aquí entonces dentro del periodo primitivo, tengamos en cuenta eso, no quiere decir de que es un periodo que haya desaparecido. Son prácticas religiosas que todavía existen, como lo acabamos de mencionar. Y es la razón fundamental por la cual India sigue siendo hoy una especie de polvorín religioso, en donde los enfrentamientos violentos son lo normal. Gandhi había trabajado durante años para que pudieran convivir en paz, y de hecho vivieron en paz mientras Gandhi estuvo vivo, hasta que los musulmanes hindúes lo asesinaron y fundaron Pakistán en el norte del país, como habíamos dicho ahorita. El segundo periodo es el periodo Veda y corresponde al año, lo habíamos dicho, más o menos 1500, 1400 antes de Cristo hasta el 800 antes de Cristo. Ponemos el 800, no quiero decir que ahí termina la religión Veda, sino que ahí llega una nueva influencia, por lo que hasta el año 800 ya tenemos todo el periodo primitivo combinado con la religión de los Vedas. La religión Veda es una religión de matriz indoeuropea. Quiero decir con eso que los Vedas llegaron a la India de otra parte. El lugar de procedencia de los pueblos indoeuropeos históricamente se ha señalado como Asia Central, y se les conoce como indoeuropeos porque simultáneamente invadieron India e invadieron Europa. Esas invasiones se dieron por hordas, es decir, por pequeños grupos de indoeuropeos que fueron a India y por el norte de los Himalayas, y por grupos indoeuropeos que penetraron en Europa a través de Europa Oriental, del norte del África, pasando por España. A las familias indoeuropeas pertenecen los celtas, los germanos, los romanos, los griegos, los persas, los hititas, el Medio Oriente. Y cuando quiero decir que pertenecen a ese grupo familiar, quiero decir que provienen del mismo tronco cultural, con una religión que la van a llevar también a los lugares donde llegan. Esa religión es la religión, se conocen como religiones indoeuropeas, que es un sistema religioso patriarcal que se rige por dioses todopoderosos y por diosas menos poderosas, en donde las mujeres van a tener generalmente un papel poco influyente dentro de esas sociedades, en términos religiosos como también en términos sociales y económicos o socioeconómicos. El antepasado de las religiones Vedas, griega, romana, germana, quiero decir, escandinava, persa, hitita, es el mismo. Razón por la cual en la India tenemos versiones de los dioses romanos, de los dioses griegos, de los dioses escandinavos, de los dioses germanos,
es decir, de los dioses celtas, de los dioses persas y de los dioses hititas. De manera que no es cierto cuando a uno le dicen que los romanos heredaron los dioses de los griegos y que lo que hicieron los romanos fue romanizar a toda la mitología griega. Eso no es correcto. Lo que tienen los romanos es un dios propio que se llama Júpiter, que tiene una versión entre los griegos que se llama Zeus y que tiene una versión en India que se llama Shiva y que tiene una versión entre los escandinavos que se llama Thor. Eso además nos dice, de alguna manera, nos habla del origen de los nombres de los días de la semana. Por ejemplo, el jueves está dedicado al dios Júpiter y en inglés sabemos que es Thursday y significa el día de Thor. Thor y Júpiter son versiones del mismo dios indoeuropeo antiguo. No solamente estos pueblos indoeuropeos llevaron la religión Veda a la India y otras religiones hermanas a otros lugares de Europa, sino además que llevaron un idioma que se convirtió en la lengua madre de todas las lenguas europeas. Me refiero al sánscrito. El sánscrito es la madre de todas las lenguas europeas, excepto del finlandés y del euskera. El euskera, como ustedes saben, es la lengua milenaria, primitiva o primera de los vascos en el norte de España. Esas dos lenguas son las únicas dos lenguas que no son sánscritas. El sánscrito es el antepasado del griego, del latín, de las lenguas celtas, quiere decir del inglés, del alemán, del español, del portugués, etcétera, etcétera. Y es la lengua sagrada de la religión Veda, por lo cual todos los textos originales sagrados de los Vedas están escritos en sánscrito y sigue siendo hoy la lengua sagrada de la religión hindú tradicional, incluido el budismo. Es decir, que como lengua sagrada es una lengua en la cual en la India todavía se lee, todavía se escribe, a pesar de que en Occidente, es decir, en Europa en general, se haya perdido y a los lugares donde fueron los europeos. Los dioses Vedas que llegan a la India están organizados en una trinidad de dioses todopoderosa. Esa trinidad de dioses todopoderosa se conocen como Indra, Varuna y Mitra, que son los mismos todopoderosos dioses griegos conocidos como Zeus, Poseidón y Ares. En otras tradiciones, Ares varía y se pone Hades con H, que es el dios de los infiernos, que es un dios mucho más antiguo que el todopoderoso Ares. Son tres dioses de la guerra. Estos pueblos indoeuropeos, como dioses guerreros que van de un lado a otro, llevan a donde llegan, lógicamente, dioses de la guerra. Una trinidad inferior que se conoce como Shiva, Vishnu y Brahma, que se convertirá en el dios más influyente posteriormente en el llamado o denominado período brahmánico. Estos tres dioses, entonces tenemos dos trinidades, una trinidad todopoderosa, una trinidad secundaria, y hay una trinidad de mujeres también, que dos de ellas son diosas de la fecundidad y de la creación, que son Lakshmi y Sarasvati, y una diosa de la muerte y de la destrucción, que es Kali, con K. Kali, o también Kali Ma, la madre Kali, o también Kali Durga. Ma es una raíz que nosotros vamos a encontrar de madre o mamá en todas las lenguas sánscritas e indoeuropeas, incluso las europeas. Ma, mom, mam, ma, mamá, todas esas palabras indoeuropeas tienen la misma raíz, la raíz sánscrita. La madre Kali, el culto todavía es un culto que los
los hindúes, que creen que hay que sacrificarle humanos, razón por la cual ha sido una religión perseguida, y bueno, y explica por qué razón la representación de la Madre Kali es una mujer muy bella caminando sobre cráneos humanos, y en otras representaciones es una mujer sentada con un collar de cráneos humanos pequeñitos. Ella tiene la boca abierta, de la boca sale la lengua en forma de punta o de cuchillo de obsidiana, lo que quiere decir que a la diosa hay que sacrificarle, y dos pequeños colmillos como los colmillos de un canino o de un vampiro, lo que quiere decir que la diosa es además una diosa de la muerte. Las otras dos diosas, Lakshmi y Sarasvati, son diosas de la creación, como les decía, son diosas muy importantes. De hecho, la diosa Sarasvati, como otros dioses hindúes, son los que nosotros hemos encontrado por primera vez los símbolos que los nazis llevaron a Europa, algunos de los símbolos que los nazis llevaron a Europa para representar a su movimiento político. Me refiero a la llamada cruz esvástica, que es el símbolo de los nazis más importante. El cruz esvástica, en primer lugar, no es una cruz, sino que es una rueda. Significa, y las puntas a la derecha significan la rueda de la creación. Sarasvati significa eso, esvástica. Está dedicada a esa diosa y a todos los dioses de la creación. Pero también recuerden que conocemos la cruz con las puntas hacia el otro lado, que es una rueda que gira a la izquierda, y es la rueda que representa a los dioses de la muerte o la destrucción, como la diosa Kali. Es normal que nosotros encontremos tatuados en la frente o en las manos de los dioses hindúes cruces esvásticas en cualquiera de los dos sentidos. Quiere decir, ya sea un dios o diosa de la creación, o ya sea un dios o una diosa de la destrucción. Como también encontramos esos símbolos en sus tronos, es decir, donde ellos se sientan, y en los ornamentos que muchos de esos dioses tienen. El hecho de que los nazis lo hayan introducido, eso tiene que ver con un movimiento que comenzó en el siglo XIX, cuando los alemanes los austriaco-alemanes, comenzaron a buscar dentro de la mitología indoeuropea en general, símbolos sagrados que los pudieran identificar. Muchos de ellos, como Madame Blavatsky, fueron a la India y encontraron dichos símbolos. Muchas veces fueron incluso hasta los montes Himalayas, al Tíbet y a otros lugares, medían el cráneo de las personas que habían allí tratando de encontrar un parentesco entre los alemanes del siglo XIX y de principios del siglo XX con los hindúes y los habitantes de los montes Himalayas, precisamente buscando esa conexión mitológica, conexión que encontraron en la riqueza mitológica de los hindúes a través de los Vedas, y que los llevó a introducir esos símbolos al partido nazi. Bien, esto en cuanto a los dioses. Los libros sagrados son muchos. La literatura sagrada y la literatura épica de los Vedas es bastante notoria e importante. Como los griegos y los romanos hicieron también textos que cantaban a sus héroes de guerra. Los griegos lo hicieron en la Ilíada y la Odisea, y los romanos lo hicieron en la Eneida. Los Vedas lo hicieron en el Ramayana, que es donde le cantan, es un canto épico al héroe Rama, y también lo hicieron en el Mahabharata, donde cantan a sus dioses, a sus semidioses, a sus héroes, y es en general a sus héroes de guerra, que los va a hacer grandes frente a otros pueblos, porque esa grandeza frente a otros pueblos lo apoyan en la literatura épica. Los libros sagrados se conocen como los 4 Vedas. Los 4 Vedas son
son, en primer lugar, el Rig Veda, que es donde encontramos todo su sistema mitológico y toda la organización de los dioses, el Ayurveda, que es donde encontramos su medicina y su sabiduría tradicional, además de encantamientos místicos que sirven para ayudar en los procesos curativos. El Samaveda, que es donde encontramos las canciones y las melodías tradicionales, y el Atharveda, donde están los himnos originales mezclados, hay himnos originales mezclados con encantamientos. Más o menos 400 o 500 años después de la aparición de los Vedas y de la escritura de los Vedas en la India, más o menos hacia el año 900, 800 aproximadamente, aparecieron los Upanishads y los Puranas, que se caracterizan básicamente por tres cosas: por plantear el aspecto místico de la realidad, en primer lugar; en segundo lugar, la naturaleza de los dioses; y en tercer lugar, la relación entre alma y materia. Los Upanishads y los Puranas se van a convertir en los libros más influyentes para el periodo que sigue, es decir, para el periodo brahmánico, y es lo que le va a enseñar a los hindúes toda la visión mística de la naturaleza y la visión mística de su religión en general, y la visión mística de la vida común y corriente. La influencia de los Upanishads ha sido mucho más grande que la influencia de los 4 Vedas. El tercer periodo es el periodo brahmánico, que lo señalamos entre 800 a.C. y aproximadamente 600 o 500 a.C., es decir, hasta la aparición del budismo en la India. Este periodo brahmánico se caracteriza por la alta influencia de los sacerdotes brahmanes, es decir, de los sacerdotes que se dedican a la adoración de Brahma y que convierten a Brahma en un dios invisible cuya presencia se encuentra en toda la naturaleza. Y esa presencia de Brahma en toda la naturaleza significa que se encuentra en las rocas, en los ríos, en las plantas, en los animales en general, lo que lleva a los sacerdotes brahmanes a que eviten comer cualquier cosa que tenga que ver con vegetales, con animales, etcétera, etcétera. Esa influencia de los brahmanes es tan fuerte que es lo que hace que en algún momento el futuro Buda sea en un momento determinado un brahman. La santidad del brahman radica en la capacidad que tiene de retirarse del medio social en general, de habitar en el bosque o en cuevas, y que se convierta en un individuo cuyos procesos de meditación y control del cuerpo los pueda llevar a conectarse con el alma superior o con el alma universal, conocida originalmente por los hindúes como Nirvana, y del cual vamos a hablar más adelante cuando hablemos de la reencarnación. Es un periodo muy pequeño, no porque tenga poca influencia. La influencia de los brahmanes es enorme dentro del hinduismo tradicional, simplemente por la etapa de la aparición, porque ya para el 600, 500 a.C. aparecerá el budismo. Y la cuarta etapa son las influencias posteriores. Las influencias posteriores son las influencias del budismo, que llegaron inmediatamente, haciendo que el Buda mismo fuera introducido por el sistema religioso de los hindúes. Y Buda, según los hindúes, se haya convertido en la 12ª reencarnación del dios Vishnu, de manera que Vishnu reencarnó. Pasó por ser un salmón sagrado, un cerdo sagrado, y esas reencarnaciones a un guerrero, a una mujer, lo llevó finalmente a la última reencarnación, que sería el Buda. Pero eso es la visión que los hindúes tradicionales tienen del budismo. De manera que el Buda fue introducido al budismo tradicional, como algunos elementos del Islam y algunos elementos del cristianismo. El Islam llegó a la India aproximadamente en el siglo VIII, cuando los invasores musulmanes de los siglos VII y VIII
comenzaron el proceso de expansión del Imperio Árabe y llevaron el Islam a la India y se quedaron allí. Bueno, se quedaron tanto en la India pues que hoy tenemos un país hindú de práctica religiosa musulmana, que ya lo habíamos mencionado como Pakistán. Y los cristianos, los misioneros cristianos comenzaron a llegar más o menos en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. No fueron muy exitosos los procesos de misión que hicieron los cristianos, pero el cristianismo llegó definitivamente cuando en el siglo XIX los ingleses invadieron la India. Con la invasión a la India implicó que los ingleses llevaron a la India un cristianismo particular, que es el cristianismo anglicano. Y detrás de los anglicanos pues llegaron los misioneros católicos y protestantes. Hoy son una minoría y lo que han hecho los hindúes es considerar que Alá, o sea, el Dios, como lo conocen los musulmanes, y Jesús, o el Dios Padre de los cristianos, pues se ha introducido también como una reencarnación de Vishnu. No se habla de la 13ª o 14ª, no, sino que sencillamente se plantea como parte del mundo divino hindú tradicional. Lo que hay hoy en la India es una mezcla de práctica primitiva, práctica Veda, práctica brahmánica y un poquito de budismo y un poquito del Islam y un poquitico del cristianismo. Eso es lo que hay hoy en la India. Entonces la adoración si yo había hablado ahorita de 30 millones de dioses, es que cada árbol particular, una roca, un sendero, un camino, un río, una quebradita, un riachuelo, son divinizados y adorados como dioses. Es a eso a lo que me refería con esa cantidad tan impresionante de dioses. Incluso la divinización de personas, un abuelito importante, una mujer que muere virgen. Una mujer que muere virgen es una tragedia, como en la China, precisamente por la importancia que hindúes y chinos tradicionalistas le han dado a la descendencia. Sabemos que en el caso de China hay una confrontación directa con un mandato del Partido Comunista Chino que permite que los matrimonios tengan un hijo, en algunos casos 2 hijos, y no más. Pues eso contradice fuertemente una creencia y una tradición religiosa de estos pueblos.